¿Quién conoce eso del jet lag? Muchos de vosotros que habéis viajado sabéis a lo que me refiero. Ese cambio de hora que no te deja dormir bien, que te hace durante el día estar soñoliento y durante de la noche tener los ojos así abiertos y decir, ¿qué me está ocurriendo? Ellos ya lo han pasado, ellos ya han cruzado esa línea, ya están recuperados, pero tengo que decir que el jet lag te puede hacer perder el sueño, verdaderamente. Una enfermedad, un examen al día siguiente, un viaje, un acontecimiento que llevas esperando muchísimo tiempo con ansia, un hijo que está malito o incluso que tu equipo de fútbol haya perdido, también te puede quitar el sueño. Pero no hay nada como las preocupaciones. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por no saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Hermanos, este es un detalle muy importante. En lengua aramea, de aquí hasta casi el capítulo 8, todo lo que se encuentra en el original de Daniel está escrito en lengua aramea. Y dice uno, ¿y qué tiene que ver eso? Mucho. La lengua aramea era el inglés de nuestros días. La lengua aramea era la lengua común que se podía utilizar para comunicarse entre pueblos. Que ahora se escriba en arameo quiere decir que el autor tiene toda la intención de que todo el mundo se entere, de que todas las naciones, todos los pueblos que leyesen esto pudiesen entenderlo. Es muy importante. Y dice que estos caldeos le dijeron en lengua aramea al rey, Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez, se ve que se fueron, intentaron buscar una solución y fueron otra vez al rey y le dijeron, cuente el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sentencia sola hay para vosotros. Ciertamente, preparáis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Contadme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos delante de tu palabra y como siempre que nos ponemos delante de la Biblia, te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. Señor, que podamos encontrar la enseñanza principal de este texto, Señor, lo que tú quisiste decir en este momento. Señor, nosotros te damos las gracias por tu bendita palabra, inerrante palabra, que no tiene error, que no tiene fallo, que es útil para el ser humano. Yo te pido, Señor, que hoy encontremos utilidad en tus palabras, que tus palabras hoy se vuelvan vida en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y podamos ver lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, nuestro texto, como hemos leído, empieza hablándonos de que el rey, esto es, Nabucodonosor, perdió el sueño. Y no lo pierde porque esté asustado, porque miles vienen contra él. No tiene miedo porque su reino esté amenazado por 30 ejércitos. No está inquieto por la pérdida de tierra o la pérdida de riqueza. Hermano, como hemos leído, está inquieto, desquiciado por sus sueños. Está tremendamente preocupado porque algo soñó y se le había olvidado. Algo había soñado y no lo recuerda. Y tengo que deciros algo muy importante en este punto. Debemos saber que un sueño del rey en esa época era algo más que una cosa personal. Un sueño del rey en esa época afectaba a
toda la nación. Según lo que el rey hubiese soñado, la nación podía ser bendecida o maldecida. Según lo que el rey había soñado e interpretado, podía cambiar el curso de las cosas. Podía cambiar el rumbo de toda la nación. Esto es más que una cosa personal que afectaba la mente de un rey. Esto afectaba a toda la nación. Nabucodonosor verdaderamente no se acordaba y estaba desesperado. Y esa desesperación se iba filtrando a todo el pueblo. Hasta tal punto que le pide a sus consejeros y sabios que o se lo dicen, o sea, o le recuerdan el sueño y le dicen lo que significa, o acaba con ellos. Así de radical. Hermanos, esto no era un juego de enigmas. Esto no era un concurso de televisión a ver quién es capaz de resolver el enigma. No, esto es algo muy serio. Esto era algo muy, muy serio. Los pobres astrólogos, médiums o magos, de los que se esperaba, por cierto, que pudieran hacer algo así, para eso estaban, ese era su cargo, que pudiesen interpretar al rey estas cosas, quieren ganar tiempo. Dice el texto que quieren ganar tiempo y el rey lo sabe. Todas sus evasivas solo dejan ver que no tenían ni idea. Todas sus evasivas solo nos dejan ver a nosotros que no sabían de lo que el rey estaba hablando. Intentaba ganar tiempo a ver si al rey se le iba olvidando el asunto. A ver si con los días el rey veía otra cosa, se enamoraba de alguna mujer y se le olvidaba el asunto. O a ver si algún evento drástico cambiaba la situación, no sé, si venía una plaga, una enfermedad, si algún ejército amenazaba con atacar al reino. Intentaban ganar tiempo para ver si algo así pasaba y al rey se le olvidaba. Hermanos, tengo que decir que en ese tiempo estos intérpretes y magos usaban una base para interpretar este tipo de cosas. O sea, usaban datos de un sueño que pudiesen encajar en su librillo. Escuchaban los datos y decían, esto es muy interesante. Esto es lo que significa. Esto es lo que nos ha dicho el rey. De alguna manera ellos daban su interpretación gracias a unas cartas que tenían con dibujos. ¿Os suena eso? Hacían interpretación acerca de la magia que ellos utilizaban, trucos, fórmulas para encajar el sueño. Y esto, hermanos, es algo común en algunos lugares hoy día también. Por ejemplo, en Nápoles, no sé si vamos a poder, a ver, sí. ¿Podemos ponerlo, Gastón? Ahí. En Nápoles hay un libro como este. Un libro que interpreta sueños. Todavía existe en la ciudad de Nápoles. Fijaos, en la ciudad de Nápoles existen fosas comunes bajo tierra llenas de calaveras. Para aquel que no sepa qué es una calavera, es un cráneo, el esqueleto del cráneo. Está lleno de calaveras. Hay fosas comunes debajo de la ciudad. Incluso piensan que ahí la camorra italiana, la mafia italiana, hacía sus trampas y sus tretas, sus planes y sus maldades. Es una zona un poco tétrica, llena de calaveras de personas que murieron y no se les dio un entierro digno. Pues bien, alguien tuvo una idea y le sacó provecho al asunto. Hizo negocio con esas calaveras. Las personas que compraban esas calaveras, pues había algunos que las vendían. Lo que tenían que hacer con esa calavera es ponerla sobre un cojincito en su casa, adornarla en los exteriores, rodearla con un rosario y venerarla, adorarla, darle gracias, agasajarla con cosas bonitas alrededor de esa calavera, con la intención de que los cuerpos de esos esqueletos se presenten a la persona que los compró de noche en sus sueños y les diga los números de la lotería. Es así, es real. Ellos creen que estas calaveras te hacen soñar con cosas específicas que están recogidas numéricamente en un libro. Por ejemplo, de estos sueños raros que a veces uno tiene, que de repente pasa de una cosa muy bonita a una cosa horrible, esos sueños extraños que a veces uno sufre. Tú imagínate que estás soñando
que vas conduciendo un coche descapotable, el coche descapotable de tus sueños por la costa de Málaga y de repente en el sueño aparece un gato. Un gato se te cruza por la calle y tú, para intentar esquivarlo, te vas hacia el bordillo, das un bordillazo y tienes un accidente. Y lo siguiente que ves es tu persona en la cárcel. Así son los sueños. Vas por el Mediterráneo conduciendo tu descapotable y de repente acabas en la cárcel. Pues muy bien. Dices esas cosas que has soñado y el libro te da los números. Por ejemplo, gato es el número 3. Accidente de coche es el número 17 y cárcel es el número 44. Por lo tanto, tú tendrías que comprar el número de la lotería 31.744. Porque hay un libro que interpreta los sueños. Así son los napolitanos. Los nuestros son mejores, ¿eh? Salvatore y Pascual son diferentes. Curiosamente, hermanos, esta es la ciudad de toda Italia donde más ha tocado la lotería. Nadie va por el libro, ¿eh? Hermanos, lo único que quiero decir es que ellos tienen un libro para dar una interpretación a lo que han soñado. Eso querían hacer estos magos, estos intérpretes de Nabucodonosor. Querían que Nabucodonosor le diese algunos detalles, mirar en su libro y decir, esta es la interpretación. Pero no había nada de eso. Por lo tanto, versículo 10, así concluyeron los caldeos, los médiums, los magos, respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Uy, casi tienen su teología perfecta. Casi tienen una teología correcta. Es verdad, lo tenemos que reconocer, el asunto es muy difícil. Vaya, yo diría que para cualquier persona es imposible. Para la persona más inteligente esto sería imposible de descifrar. Pero donde ellos yerran, donde ellos se equivocan, es en el concepto divino. En su idea acerca de lo divino. Ahí es donde estos magos se equivocaban. Creían que estas cosas solo les pertenecen a los dioses y ellos no revelan nada. Se lo guardan todo. Que si había un Dios, no creían que pudiese conectarse con los hombres. No creían que pudiese revelar nada a los hombres. Bueno, hermanos, eso es porque no conocían al Dios verdadero. Eso es porque estos magos aún no conocían al Dios de Israel. Eso es porque estos magos aún no habían conocido al Dios de Daniel. Porque la realidad es que Dios se ha revelado. La realidad es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Dios se ha revelado. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Hermanos, Dios no solo se ha revelado, sino que Dios se ha encarnado. Ha vivido con nosotros. Él es Emmanuel. Jesucristo es Dios encarnado, Dios con nosotros, nos dice Mateo 1:23. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó dice que significa hacer tienda. Jesucristo no vino de paso, Jesucristo no llegó aquí con 33 años, murió en una cruz y se fue. Jesucristo nació como un bebé y habitó, hizo tienda, estuvo aquí entre nosotros. Además, el propio Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto
al Padre. Dios no solo se ha dado a conocer, hermanos, Dios se ha encarnado. Por eso dice Hebreos capítulo 1 que hoy Dios habla por el Hijo. Hermanos, Dios se revela, Dios se muestra, Dios se da a conocer. Más aún, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros podamos conocerle. No está lejano, no está escondido, no está agazapado en el cielo diciendo, dentro de unos años apareceré. No, no nos ha dejado sin información. Y eso es lo que aquí se quiere demostrar. Eso es lo que aquí se quiere demostrar en el capítulo 2, que Dios se revela, que Dios se muestra, que Dios habla a la humanidad. Dice el versículo 12, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se publicó pues el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los caldeos de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey, qué valiente fue Daniel, entró y pidió al rey que le concediera tiempo y que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¡Wow! Hermano, se puede pensar que en este momento Daniel aún no había terminado sus 3 años de adoctrinamiento sobre la cultura, las letras y la ciencia de los caldeos. Aún Daniel, como vimos en el capítulo 1, estaba en el entrenamiento con los caldeos, lo cual demuestra que Daniel no recibió su don de su aprendizaje. Esta capacidad que tenía Daniel de interpretar no la recibió porque él estaba estudiando con los caldeos. Este don venía de Dios. La calma de Daniel en la crisis mostró qué clase de hombre es en realidad. ¿Qué hombre tenemos delante? Hermanos, es verdad que las crisis no hacen a la persona, pero sí revelan de qué pasta está hecha la persona. Las crisis no nos moldean, nos ayudan, son parte de nuestro crecimiento, pero sí revelan de qué pasta estamos hechos. De alguna forma, Daniel sabía que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese entendimiento ya lo tenía Daniel. Lo que era imposible para él, él sabía verdaderamente que para Dios era posible. Por eso va a sus amigos, a sus compañeros, va a Ananías, Misael y Azarías para que ellos, juntamente con Daniel, pidan misericordias a Dios. Esa palabra misericordias en el versículo 17 es compasión. Orad conmigo para poder pedir que el Señor tenga compasión. Y esa palabra compasión es la misma que encontramos en el original, que significa la compasión de una madre por su vientre cuando está embarazada. Qué triste que esa compasión cada vez se vaya perdiendo más. Hoy hay madres que no tienen compasión por sus vientres. Esa compasión se ha perdido. Pero eso es lo que significa esta palabra. Daniel pide a sus compañeros que pidan a Dios
compasión, que el Señor se apiade de ellos. Y aquí, hermanos, quiero decir algo muy sencillo. Pedir oración es sabio. Pedir oración es sabiduría. Así lo vemos en el libro de Santiago. Santiago dice, hey, si alguno está enfermo, si alguno está pasando por una situación difícil, pida oración. En este caso extremo que estamos leyendo de vida y muerte, pedir oración es aún más sabio. Jesús pidió a sus discípulos que velaran y oraran con Él en el momento más complicado, en el momento más duro. E igual que Dios envió a sus ángeles para fortalecer a Jesús en ese momento difícil del Getsemaní, aquí envió la revelación, lo que pedían, el secreto. O sea, Dios le dio a Daniel y a sus amigos lo que pidieron, el sueño y la interpretación, conocer el secreto. Eso que nadie podía hacer les fue revelado a ellos, lo cual ya de primeras, ya sin entrar muy profundamente en el texto, nos dice que lo que dijeron los consejeros no era cierto. Se equivocaron. Dios sí se revela a la humanidad. Dios sí se comunica con los seres humanos. Dios sí ha revelado cosas que permanecían ocultas y que nadie sabía. Y Él sí las ha dado a conocer. Él sí las ha revelado. Hermanos, Daniel era un hombre de carácter, valiente. Daniel era un hombre de oración, un hombre sabio, pero también era un hombre de adoración. Qué precioso cántico encontramos desde el versículo 20 al versículo 23. Era un hombre que adoraba. Y las palabras de Daniel en este cántico muestran el sentir de todo el libro. ¿Queremos saber de qué va el libro de Daniel? Leamos este cántico y entenderemos que el Dios de los cielos, no una imagen, no un ídolo, el Dios de los cielos está al control de todo. De eso va el libro de Daniel. John Goldingay dice que el hecho de que Dios revele secretos concernientes a la historia nos dice claramente que Dios controla la historia, maneja la historia, controla los tiempos, los siglos y las eras. Eso es lo que dice Daniel en este precioso cántico, que Él controla todas las temporadas, todos los años, todos los siglos. Ya vimos en el capítulo 1 que a Daniel se le dio, versículo 17, entendimiento en toda visión y sueños. Por eso, nadie mejor que Daniel. Nadie más preparado que Daniel para poder interpretar este sueño. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque tenía el don. Y otra, porque había pasado por esta experiencia. Daniel había vivido en su carne lo que significa eso de quitar y poner reyes. Porque hacía muy poco Daniel estaba bajo otro rey, el rey de Jerusalén. Ahora está bajo el rey Nabucodonosor. Y Daniel entiende que Dios es capaz de quitar y poner reyes. Y es eso precisamente lo que Daniel ve en el sueño. De eso va el sueño. De cómo un reino reemplaza a otro reino, pero ninguno de ellos es más grande que el reino de Dios. Eso es el sueño. Y lo vamos a leer, versículo 24. Dice que después de todo esto, después de recibir la visión, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre de los caldeos, de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey, fijaos hermanos, qué palabras, respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir.
Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes. Qué bonito. Sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¡Qué maravilla! Hermanos, Daniel lo que le está diciendo a este verdugo, Arioc, es: para de matar, ya no mates a más nadie. Se entiende por el original de que ya estaban cumpliendo con la orden del rey, ya estaban matando a estos magos, a estos astrólogos, a estos adivinos, y Daniel valientemente intercede por ellos. Valientemente intercede por aquellos que luego, más tarde lo veremos, le entregarían a la muerte. ¿Nos suena esto de algo? ¿Acaso Jesús no alimentó y cuidó a la multitud? La misma que luego más tarde le entregaría a la muerte. ¿Acaso Jesús no dijo sobre la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Hermanos, eso es lo que Daniel está haciendo aquí. Este es un ejemplo, hermanos, de cómo los cristianos podemos influir y transformar el mundo que nos rodea. De esta forma nosotros podemos bendecir al mundo que nos rodea, siendo de bendición para otros, porque ¿sabéis qué? Según la ley del Antiguo Testamento, ley que el propio Daniel conocía perfectamente, estos adivinos debían ser erradicados. Eso dice Levítico capítulo 19, versículo 31, capítulo 20, versículos 6 y 27, Deuteronomio 18, versículo 10 y versículo 11, y otros muchos textos del Antiguo Testamento dicen que los adivinos debían ser erradicados. ¿Por qué? Porque falsean a Dios, se burlan de Dios, se ponen en el lugar de Dios, y eso a Dios no le agrada. Daniel perfectamente podía haber dicho que los maten a todos, y luego digo yo que sé la interpretación. Pero no. Intercede por ellos. Intercede por sus vidas. Se lanza ante el verdugo y le dice: ¡para ya! Impresionante, hermanos. Esa es la mirada que el creyente debe tener de este mundo. Así debemos ver nosotros a este mundo. La misma mirada que tuvo Jesús sobre Jerusalén, que cuando la vio, sintió compasión de ella. Daniel vio al verdugo, vio que lo estaban matando y sintió compasión de ellos. Arioc, este verdugo, estaba feliz, por supuesto. A nadie le gusta tener que hacer eso, estoy seguro. Estaba feliz al oír a Daniel y por eso corre al palacio, aunque como vemos, es muy listo este Arioc. Vemos claramente que se atribuye el logro. He encontrado la solución. Aquí está el tío. Yo soy el que te va a decir a ti quién te puede interpretar el sueño. Pero Daniel, en cambio, rehusó llevarse el mérito. No quería el mérito para él. Daniel reconoce que el mérito pertenece siempre a Dios, que fue quien le dio el sueño y la interpretación. Daniel dice: hey, no es que yo sea muy inteligente, no es que yo sea el más inteligente de todos los hombres, es Dios quien ha revelado el sueño. De alguna forma Dios le estaba hablando al rey. El rey no lo sabía, pero Dios le estaba hablando. El rey debía oír. ¿Y qué debía oír? El plan de Dios para la humanidad de ahí en adelante. El plan de Dios eterno para la humanidad. Un plan que cada vez estaba más cerca. Daniel sí cree en la revelación de Dios, dice el versículo 8, y lo va a probar. Va a demostrar que Dios sí se revela a los hombres, porque va a dar el sueño y su interpretación. Versículo 31. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como las aras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo una gran montaña, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Esta es la interpretación. Tú, rey Nabucodonosor, eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado, Dios los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser dedos o los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, esto es dato muy importante, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¡Wow! Hermano, no hay tiempo para poder explicar todo lo que significa este sueño, pero yo creo que esto nos puede ayudar. Este es el sueño, hermanos. Esta imagen explica todo lo que acabamos de leer. Este es el sueño que tiene Nabucodonosor y estos son los reinos que Daniel interpreta. Como veis, Nabucodonosor ve una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, cintura de bronce y pies de hierro o piernas de hierro y de barro. Daniel dice que son 4 reinos. 4 reinos antes de que llegue el reino invencible. Esos 4 reinos son el imperio de Babilonia, ahí hay algunas fechas que pueden variar, el imperio de Medo-Persa y después el imperio griego y el imperio romano. Eso es lo que Daniel ve. De hecho dice que el último imperio, el último reino, es un reino dividido. Es un reino que es fuerte y débil. Esto es Roma. Hermanos, Roma en realidad no era un solo imperio. Roma tenía 10 provincias imperiales. Italia, Acaya, Asiria, Siria, Egipto, África, España, Galia, Gran Bretaña y Alemania. Por eso era un reino que, aunque parecía muy fuerte, no estaba unido. Estaba junto, pero no estaban unidos. Y por eso era un reino que se desmenuzó, como dicen las Escrituras. Hermanos, yo creo que necesitaríamos muchísimo tiempo para dar la interpretación completa, porque existen diferentes opiniones con respecto a esto. Yo sé que alguno de vosotros está diciendo, esto no es lo que yo había oído anteriormente. Existen diferentes opiniones acerca incluso del último reino, de Roma, de ese reino de hierro y de barro, pero como dice el maestro Phil, esas cosas las veremos más adelante. Los que estéis en teología sabéis a qué me refiero. Esas cosas las veremos un poquito más adelante, porque esto va a volver a aparecer. Hermanos, lo verdaderamente importante,
Lo verdaderamente relevante aquí es que el reino de Dios se estaba acercando cada vez más y con más fuerza. Eso es lo que Daniel le quiere decir al rey. Así que su influencia, basada en el poder sobrenatural de Dios, basada en la voluntad de Dios de con su reino poder bendecir a todas las naciones, a toda la humanidad, basada en el amor de Dios, basada en la verdad de Dios, buscando el bienestar de las personas, ese reino, dice Daniel, que iba a ir derrotando a reino tras reino, hasta que vemos el establecimiento final y duradero de este reino en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando leemos en Hechos que toda Asia fue llena del Evangelio. Hermanos, el versículo 35 es clave. Dice que este reino, la piedra que hirió a la imagen, se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Eso es lo que está ocurriendo hoy día con el Evangelio. Eso es lo que está pasando hoy día con el Evangelio. Incluso el más grande, el más temible, la cabeza de oro, Babilonia, Nabucodonosor, no era sino un instrumento en las manos de Dios. Todos esos reinos, Babilonia, el Medo Persa, los griegos, los romanos, fueron destruidos por el reino de Dios, porque ¿sabéis qué? Todos ellos se convirtieron al cristianismo. Absolutamente todos, de una forma o de otra, abrazaron el cristianismo. Por eso dice Daniel en el versículo 45 que esta interpretación es verdadera y fiel. Esa palabra fiel es amén. Esta interpretación es verdadera, amén. Así será. Así va a suceder, y tanto que fue. Terminamos con las palabras de Nabucodonosor, versículo 46, donde dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Dice el comentario bíblico que una experiencia así con Dios hace que cualquier persona, hasta la más atea, sepa que hay Dios y sepa quién es Dios. Y eso es lo que le pasa a Nabucodonosor. Tiene una experiencia tal que reconoce que hay Dios y sabe quién es Dios. La realidad es que Nabucodonosor no se postra ante Daniel, no se arrodilla ante Daniel, se postra ante el Dios que Daniel representa. Si leéis sus palabras, toda la adoración de Nabucodonosor va dirigida a Dios y no a Daniel. Hermanos, para que tengamos claro que el sueño fue fiel y verdadero, aquí tenemos la muestra. El primer reino, la cabeza, ya empieza a caer. La cabeza de oro, Babilonia, ya empieza a arrodillarse delante de Dios. Esto es lo que pasa hoy. El reino de Dios sigue imperando, sigue avanzando, sigue trayendo salud, sigue trayendo cordura, sigue trayendo educación, sigue trayendo bienestar, sigue trayendo el fin de muchos males. Hermanos, todas las naciones que de alguna manera han abrazado el reino de Dios, todas las naciones y pueblos que de alguna manera han abrazado el Evangelio, han prosperado. Las que no lo han hecho, padecen, sufren. Es así. Cuando vemos esa ventana 10:40, nos damos cuenta que ahí, que aún no ha llegado el Evangelio, que no se le ha permitido al Evangelio entrar, son pueblos que padecen, pueblos que sufren. Fijaos lo que dice Wikipedia. En otro tiempo nunca nos fiaríamos, que lo quería decir 4 veces para que estuviese atento. Jamás me hubiese yo fiado de una base como esta.
Hace 10, 15 años nadie se hubiese fiado de Wikipedia. Hoy parece ser una enciclopedia bastante fiable. Fijaos lo que dice Wikipedia. El cristianismo se ha entrelazado con la historia y la formación de la sociedad occidental. Wikipedia hace un análisis del impacto del Evangelio. Atentos, ¿eh? Dice, a lo largo de su historia, la Iglesia ha sido una fuente importante de servicios sociales como la escolarización y la atención médica. Una inspiración para el arte, la cultura y la filosofía. Un actor influyente en la política. Los eruditos de la Iglesia preservaron la alfabetización en Europa occidental después de la caída del Imperio Romano. Durante la Edad Media, atentos, esto no lo dice una fuente cristiana, esto lo está diciendo una enciclopedia en Internet, no lo está diciendo una fuente creyente, no, esto no es una organización cristiana hablando. Fijaos lo que dice Wikipedia, que parece tener una teología mucho mejor que la de algunos liberales teólogos que tenemos hoy día. Dice que durante la Edad Media la Iglesia se levantó para reemplazar al Imperio Romano como la fuerza unificadora en Europa. Las catedrales, pues esas catedrales siguen estando entre las hazañas arquitectónicas más icónicas producidas por la civilización occidental. Muchas de las universidades de Europa también fueron fundadas por la Iglesia en su momento. Del mismo modo, la música sacra, esa música sacra cristiana, de compositores como Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Beethoven y Verdi, se encuentra entre la música clásica más admirada del canon occidental. La Biblia y la teología cristiana también han influido fuertemente en los filósofos y activistas políticos occidentales. Las enseñanzas de Jesús, esto lo dice Wikipedia, las enseñanzas de Jesús, como la parábola del buen samaritano, se encuentran entre las fuentes más importantes de las nociones modernas de los derechos humanos y el bienestar que comúnmente brindan los gobiernos de Occidente. Las enseñanzas cristianas de larga data sobre la sexualidad, el matrimonio y la vida familiar también han sido influyentes en los últimos tiempos. El cristianismo desempeñó un papel en el fin de prácticas como el sacrificio humano, el infanticidio y la poligamia. El cristianismo en general afectó el estatus de la mujer al condenar la infidelidad conyugal, el divorcio, el incesto, la poligamia, el control de la natalidad, el infanticidio. Las niñas eran más propensas a ser asesinadas y el aborto. Los cristianos han hecho contribuciones al progreso humano en una amplia y diversa gama de campos, tanto históricamente como en los tiempos modernos, incluyendo la ciencia y la tecnología, medicina, bellas artes y arquitectura, política, literatura, música, filantropía, filosofía, ética, teatro y negocios. Una revisión de los premios Nobel otorgados entre 1901 y 2000 revela que el 65,4% de los premios Nobel han identificado el cristianismo en sus diversas formas como su preferencia religiosa. Hermanos, aunque no lo parezca, por las circunstancias en las que vivimos, porque podamos tener la vista nublada, Dios controla la historia de la humanidad. Es una realidad. Por eso Él es el único que puede revelar lo que ocurrirá. La realidad en la que vivimos, hermanos, es que el reino de Dios ha superado, mejorado y conquistado cualquier otro reino. Hasta el reino más complicado, el reino del ego. El corazón humano. Hasta ahí el reino de Dios ha podido conquistar. ¿Qué digo yo? Incluso ha vencido al poderoso, al reino del mal. Esa es la realidad en la que vivimos. El reino de Dios está establecido entre nosotros y está bendiciendo a todo aquel que lo abraza. Fijaos, hemos leído el Salmo 67 por nuestro hermano Juan. El versículo 1 y 2 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que tu camino sea conocido en la tierra y en todas las naciones
tu salvación. Este salmo expresaba el deseo de Dios para su pueblo. Dios deseaba bendecir a todas las naciones a través de su pueblo. Y fijaos dónde acabó su pueblo. Fijaos dónde se encuentra ese pueblo que había sido llamado para ser bendición. El pueblo falló. El primer ensayo falló. Dios fue paciente con su pueblo. Por más de 600 años, Dios fue paciente con ellos para que se arrepintieran. Envió profeta tras profeta para que le oyesen. Envió mensajero tras mensajero para que se arrepintieran. Pero le seguían ignorando. Por eso su pueblo acabó cautivo, prisionero en Babilonia. Errante por el mundo, sin capacidad de cumplir con su llamado. Pero, ese es el pero que encontramos en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección. Pero, ahí donde el pueblo falló, Cristo venció. Esa es nuestra esperanza. Donde el pueblo falló, Cristo venció. Donde el pueblo no pudo llegar, Cristo llegó. Su reino ganó y seguirá ganando hasta el final. El reino de Dios cumplirá el llamado de Dios. Y por eso, como dice Habacuc, la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Eso quiere decir aquí Daniel, hermanos. Eso nos quiere decir a todos nosotros, Daniel, estamos en el reino correcto. Dios, en su misericordia, ha hecho que nosotros podamos ser parte de este reino. Por eso, Daniel quiere transmitirnos esta realidad. Quiere apuntar hacia el Mesías. Daniel lo veía como algo que iba a llegar. Nosotros lo podemos ver como alguien que ya ha llegado. Pero ambos tenemos la mirada puesta en la misma persona. La llegada del Mesías sí iba a traer paz. La llegada del Mesías sí iba a establecer un reino duradero. El reino tiene un rey. Y ante el rey tú debes arrodillarte. Yo por eso te digo que entregues tu vida al rey. Si tú aún no le has dado tu vida a Jesús, debes hacerlo. Esta semana Denise nos comunicaba cómo su pequeño había reconocido a Jesús como su rey, como su Señor. Y voluntariamente, decididamente, con deseo le dijo a su mamá, yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Por eso dice la Biblia que a menos que seamos como esos niños, a menos que tengamos ese deseo, esa inocencia, a menos que nos arrepintamos. Por eso yo te pido, no que levantes tu mano, no que vengas aquí al frente, no, que te arrepientas delante del Señor de tus pecados, le pidas perdón, que como dice Jeremías 31:18, conviérteme y seré convertido. Que le pidas al Señor que te convierta, que cambie tu corazón, para que tú puedas formar parte de este reino. El reino que solo quiere traer bienestar a la vida de las personas. Un reino que solamente quiere dar el bien. Un reino que te libera del mal. Un mal que solo te quiere atrapar y destruir. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, hazlo hoy. Arrepiéntete delante del Señor aquí, en este lugar, en este momento, ahí donde estás. Y el Señor te perdonará y te concederá la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hemos leído, Señor, que es mucho. Señor, yo te pido solamente que tu Espíritu Santo siga revelando verdades acerca de este texto en nuestra vida. Nosotros entendemos que tu reino se estableció y venció a todos estos reinos y a cualquier reino que se ponga por delante. Jesucristo, tú dijiste que tú ibas a edificar tu iglesia y ni siquiera el infierno iba a poder tocarla. Señor, tú has establecido un reino de principio a fin y hoy solamente queremos darte gracias por habernos considerado y habernos hecho parte de tu reino.
Gracias, Señor, por tus lazos de amor que nos han atraído hacia ese reino. Yo te pido, Señor, por alguna persona que haya entre nosotros que aún no se haya entregado al Rey. Te pido que tú la liberes, que pueda cambiar de amo y se pueda poner a los pies de Cristo. Interven tú con poder en la vida de aquellos que aún no te han abrazado. Sigue extendiendo tu reino aquí en este mundo. Oramos por esas naciones que aún no han abierto la puerta al Evangelio, la puerta a tu reino. Yo te ruego que tú la abras con poder. Que envíes a personas que puedan con valentía, como Daniel, predicar el Evangelio delante de aquellos que aún no han creído. Gracias, Señor, porque tu bendición llegó a nosotros. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, te exaltamos. Nos arrodillamos delante del Rey y decimos que es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.